Bien, bienvenidos. Estaba tratando de cebarme un mate. Bienvenidos a nuevamente La Pregunta Es, en este canal que es TrapGem, el canal que vos querés suscribirte. Porque hoy, y porque esto te interesa y por eso te ingresaste a esta clase o este encuentro que tiene como objetivo pensar en esta frase que es el título de un trabajo de Diana Massa que vamos a observar juntos, que es cuando las instituciones se enferman. La idea de la autora y también del título es jugar un poquito con esta dualidad, ¿no? de estas palabras. Por un lado, las instituciones que se enferman, ¿no? Instituciones enfermizas, instituciones que no están bien. Y por otro lado, cuando la institución enferma a la persona. Y entonces todo el texto y el trabajo que vamos a ir tratando de encuadrar en este encuentro tiene como objeto desarrollar esas dos dimensiones, ¿no? Cuando la institución misma tiene rasgos enfermizos o síntomas de enfermedad, y por otro lado, cuando las personas enferman en las instituciones. Ahora, a pesar de que también sabemos que las instituciones generan estrés, burnout, y sobre todo en esta época de la sociedad del rendimiento, como diría Byung-Chul Han, ¿no? Cuando él desarrolla en psicopolítica estas cuestiones de cómo, de alguna forma, en esta sociedad del rendimiento hay nos extenuamos en búsqueda de cumplir ciertos objetivos y cierto rendimiento y terminamos enfermos, etcétera, etcétera. A pesar de que hay una enfermedad física vinculada a la salud, tal vez en el trabajo de Diana Massa el tema pasa más por una cuestión psicológica y trabaja más la cuestión de la sensación de la persona en el espacio de trabajo, cómo se halla o no se halla, o cómo se siente, como parte de esa enfermedad, pero también de la imposibilidad de desarrollar toda su creatividad y su subjetividad en el mundo laboral. De hecho, nosotros tenemos que entender el trabajo no solo como un medio para alcanzar una subsistencia, ¿no? En este sentido, sino como el trabajo como la actividad que también nosotros logramos conformar nuestro yo, nuestro self, nuestra subjetividad, y donde nosotros también en ese sentido desplegamos un montón de capacidades como la creatividad, etcétera, 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 que tienen que ver con el sentirnos realizados. Y el hecho de que una institución no lo permita o lo obture, es parte de estas enfermedades que habla la autora. Pero bueno, nos adelantamos un poquito ya a lo que va a ser el trabajo. Vamos a meternos de lleno tal vez en este trabajo de Diana Massa. Es un trabajo que fue publicado en Revista Noticias del 2019. Revista Noticias suele tener, o solía, no sé, hace 1000 años que no tengo una edición eh, impresa de la revista, pero solía tener ciertos dossiers o ciertos apartados con algún trabajo más académico, más reflexivo, que a veces no iba en consonancia con el contenido de la revista, y que en este caso aparece el trabajo de Diana Massa. Trabajo interesante para poder pensar cómo es el vínculo con nuestras instituciones, en las instituciones que uno ocupa. Ese vínculo, eh, primero, en qué situación se encuentra la institución, qué saludable está, y también nosotros cómo nos encontramos en ella. Por eso a veces es un buen disparador para entender también una dinámica dentro de las instituciones y por otro lado para confrontar con nosotros mismos y nuestro espacio en las instituciones. Bueno, clases magistrales es este dossier, este apartado que tenía. Va a estar vinculado, no los ejemplos, porque no da muchos ejemplos. Ella va como manifestar que lo que va describiendo es fácilmente detectable en los ámbitos educativos. Sin embargo, también es clara en decir que estas cuestiones que ella va describiendo tienen que ver tanto con lo público como lo privado. Y en este sentido, también pensar que en el ámbito de la salud, ¿no? Institución importante, con muchas complejidades, por ejemplo, también es un ámbito donde encaja perfectamente esto que plantea la autora. Aquí en la bajada que tenemos después del título están los temas que desarrolla, ¿no? La metáfora del estado de salud de las instituciones, el doble vínculo, y es lo que vamos a nosotros desarrollar ahora. Lo primero que decíamos, la metáfora del estado de salud de las instituciones, tiene que ver con esto, con
esa dualidad que tiene este título, cuando enferman las instituciones, que tiene que ver cuando uno se enferma en la institución o cuando la institución está enferma. Y es lo primero que desarrolla. Igualmente es importante destacar, aquí en este párrafo, la profundidad con la que quiere describir una institución, ¿no? No solo una organización laboral o una organización con reglas y estructuras y roles y funciones, sino una institución como algo mucho más profundo, más vivo. Y es interesante también que ella haga esta descripción de la institución como este elemento tan presente en un mundo líquido, ¿no? Donde nosotros justamente hablamos de las instituciones que van perdiendo su solidez y van como, o aunque sean las instituciones de la modernidad, ¿no? Pero sin embargo hay como un retomar el concepto de institución como esos espacios que habitamos y que logran en nosotros un vínculo muy importante. Aquí justamente va a decir que ese es el espacio donde se construyen un montón de significaciones de nuestra existencia. Entonces, no es cualquier lugar la institución y por eso ella plantea que a las instituciones nos une un vínculo fantasiado, ¿no? En palabras de Fernando Ulloa, ese vínculo fantasiado tiene una doble relación de pertenencia. O sea, el vínculo con las instituciones nos hace primero sentir que pertenecemos, pero también sentimos que nos pertenece la institución. O sea, por eso no hablamos de solo una organización. A la institución, el carácter o el cariz que se le quiere dar en este trabajo tiene este vínculo de doble pertenencia, ¿no? De doble relación de pertenencia. Y esa doble pertenencia, cuando se complejiza, cuando la institución no termina de favorecerlo, de que la persona pueda sentirse plenamente parte de, y a su vez sentir que esa institución le pertenece, es cuando empiezan las manifestaciones de los síntomas de que la institución ha enfermado. En este sentido, por ejemplo, cuando uno se percibe o los miembros comienzan a sentir que trabajan para alcanzar fines que no son los originales o originarios, sino que la institución fue creada con otros objetivos, o cuando los objetivos de la institución empiezan a ir hacia lugares donde ese colectivo de pronto no se reconoce como parte de esos horizontes, o no hay respuestas muchas veces al seguir caminando hacia determinados horizontes, bueno, empieza a perderse o entrar en conflicto esta relación de pertenencia, esta doble relación de pertenencia. Y empiezan a manifestarse los síntomas de que la institución ha enfermado. Y entonces, acá en la segunda carilla, digamos, hace un desarrollo de esta idea de doble pertenencia y también cómo se manifiesta en la persona y por qué es importante sostenerla, ese vínculo fantasiado, porque es lo que permite de alguna manera, si funciona la institución correctamente, realmente que sea un espacio de crecimiento, desarrollo de la propia subjetividad, ¿no? De que uno se sienta que se planifica en el ámbito laboral, institucional. Pero lo que plantea es que muchas veces es que aparecen en las instituciones dificultades vinculadas a las relaciones de poder. Bien. Sobre todo relaciones de poder-hacer. En el sentido de que empiezan a aparecer diversas especializaciones, funciones y roles. Ella va a confrontar digamos, lo vinculado a lo administrativo y lo profesional, o sea, cómo empiezan a entrar en conflicto muchas veces en las instituciones. Y lo que hace mucha referencia es que desde los lugares de conducción, desde los lugares de decisores, los decisores, ¿no? Los que están a cargo de las instituciones, tienen que saber hacer, ¿no? Tienen que tener el poder de hacer. Y entonces cuando eso no acontece, o aparecen formas de autoritarismo, ¿no? Empiezan también a ver aparecer a lo contrario,
formas de total anomia, ¿no? Empiezan a aparecer los síntomas de enfermedad. Y en este sentido, en las relaciones de poder, lo que va a tomar ella es el concepto de ver de legitimación o legitimidad. En los sistemas institucionales lo que prima es la burocracia, no en un sentido negativo, que también lo tiene la burocracia cuando se convierte en un fin en sí mismo, pero la burocracia permite la organización, ¿no?, de una institución. Y cuando esa organización fluye adecuadamente y existen conductores, directivos, personas a cargo que saben hacer y que no entran en la línea del autoritarismo o el de última de él dejar hacer por hacer, bueno, la burocracia tiene un sentido. Pero para que justamente estas personas puedan hacer, lo que tienen que tener es legitimidad, ¿no? Muchas veces nosotros en las instituciones vemos que hay gente que asume roles, pero no están legitimados por aquellos a los que debe conducir. Y en muchos de esos casos es cuando también se empiezan a generar estas situaciones de enfermedad o síntomas de enfermedad. Entonces lo que va a desarrollar la autora en este espacio que estamos visualizando en la página 2, en la segunda columna, es esta idea de la legitimidad, la relación de poder y cómo llevar a cabo la conducción. Por otra parte, digamos, en esta primera parte, decíamos, desarrolla cuestiones que están vinculadas a la institución que se enferma, ¿no? En la página 4, que sería la 3 del texto, y en la página en blanco en el medio, desarrolla algunas características de por qué las instituciones se enferman, ¿no? Entonces se establece, cuando el vínculo que los sujetos establecen con ella aparece despojado del sentimiento de doble pertenencia, o sea, cuando no nos sentimos parte, cuando el poder se deslegitima, o sea, quienes lo ejercen expropian el poder de quienes llevan a cabo las acciones, o sea, en base al autoritarismo o la no autoridad, ya no hay capacidad de legitimidad del poder, enferman las instituciones. Pero no solo enferman las instituciones, sino que también muchas veces enferman las personas. Bien, aquí desarrolla el predominio de los medios por sobre los fines, propio del funcionamiento de la burocracia, el autoritarismo como modo de deslegitimación del poder, en quienes conducen el conflicto no resuelto entre autoridad político-administrativa y autoridad profesional, son indicadores de que las instituciones enferman. Y va a desarrollar hasta ahí, hasta ese punto, ¿no?, en lo que sería la carilla 4, la página 3 del texto, va a desarrollar justamente por qué se enferman las instituciones. Bien, muy centrado todo en esta idea de la relación de doble pertenencia y la incapacidad de quienes conducen de legitimar su poder hacer. Pero en este momento va a pasar a explicitar 3 áreas en las cuales las personas se enferman. Y decíamos justamente que no tienen que ver siempre con una enfermedad física, ¿no?, sino que hay que estar presentes o tener presentes o claro que estamos haciendo referencia al desarrollo de la persona en la institución también. Por eso va a nombrar la vivencia del espacio institucional, o sea, cómo me siento en el ambiente laboral, cómo me siento en el ambiente institucional y qué tipo de arraigo o no poseo en ese ambiente. Y lo que va a hablar ahí es de desarrollar la idea del no lugar. O sea, uno se enferma cuando siente que la institución no es un espacio donde quiere estar, o siente que es de paso, o siente que no se puede arraigar, o no se siente que realmente pertenece, o no siente que pueda establecer vínculos duraderos en esa institución. En ese ámbito, digamos, allí hay un elemento de enfermedad, ¿no? O sea, la institución me ha enfermado, me ha generado la sensación de desarraigo y vivencia al no lugar. Desarrolla el concepto de no lugar, interesante para tener presente. También puede ser instituciones que haya instituciones antropoémicas, o sea, que escupan, vomiten a quien está, ¿no? Zygmunt Bauman habla de esto en Modernidad Líquida, la idea de los espacios que nos repelen. Bueno, esa sensación puede ser también una sensación
de enfermedad, de que uno está enfermo en la institución o que me ha enfermado en la institución. El otro elemento que habla es la constitución de la propia subjetividad. Y ahí va a desarrollar la idea del falso self. O sea, aquellas personas que, si el ambiente no es hostil, el ambiente no termina de ser un ambiente donde uno se sienta cómodo, donde uno puede realmente ser quien es, desarrolla un falso self, un falso yo, una careta, que me permita subsistir, que me permita seguir manteniéndome en ese ámbito, que no me va a permitir ser yo mismo, pero que me va a permitir de última tener un trabajo. Entonces el falso self también es fruto de cuando uno se enferma por una institución que genera las cosas que estábamos viendo anteriormente. Bueno, y desarrolla la idea del falso self, ¿no? Entendiendo que la institución que uno habita tiene que ayudarlo a uno a crecer, que tiene que ayudarlo a uno a planificarse. Pero si el ambiente es hostil o el ambiente no es un espacio de donde podemos ser reconocidos por el otro y donde podemos reconocernos mutuamente, entonces lo mejor que puedo hacer es caretearla. Bien, el falso self. Y finalmente el otro elemento que desarrolla como parte de esta enfermedad de las personas, porque las instituciones generan, es el carácter que asume la tarea de producción, que es el último punto que va a desarrollar en la última carilla, que está vinculado también con lo anterior, obviamente, pero lo que dice aquí es el trabajo, lo que producimos, la transformación que operamos sobre la realidad es parte central de la constitución de nuestra subjetividad, de quiénes somos. Bien, venimos con la idea de desarrollar nosotros plenamente. Cuando las instituciones enferman, el sistema expropia el poder que es inherente al propio acto de producción. Esto no solo tiene efectos en la institución que inicia un modo de funcionamiento regresivo, tiene efectos en las personas y en su sufrimiento, así como en la calidad de lo que se produce. Entonces, ya no solo, digamos, el laburo que uno hace en la institución, la participación que uno tiene en la institución, termina siendo deficitaria, termina siendo regresiva. Porque si uno no puede planificarse, no puede sentir que hay un reconocimiento mutuo, que lo que está produciendo es reconocido, es válido, que es asumido por otros, que es acompañado por otros, y uno a su vez acompañar, reconocer, si no existe ese ambiente que está dado por la doble pertenencia que decíamos anteriormente, y que a su vez tiene que estar dado por una autoridad legítima, ¿no?, que nos ayuda a hacer, entonces lo que empieza uno a producir empieza a perder significatividad. Cuando termina de hacer este desarrollo, nos da una orientación de cómo podríamos recuperar o cómo poder ir sanando, ¿no?, cuando el tema de las instituciones que se enferman y se enferman. Y habla de la parresía, ¿no? Utiliza un concepto que, digamos, en la traducción se podría pensar como hablar franco, ¿no? Una manera de hablar que compromete a unos y otros a decir la verdad. Entonces, en el fondo, lo que nos está invitando a pensar Diana Massa, es que si queremos recuperar el valor de las instituciones, ¿no?, si queremos retomar algunos síntomas de enfermedad en las instituciones y en las personas que la habitan, lo importante debe pasar por recuperar el hablarnos francamente. El hablar, entre comillas podemos decir, porque no sé si existe una, ¿no?, pero hablar desde la verdad. Hablarnos transparentemente, no en el sentido actual de transparencia, esto de que volcamos toda la información a las redes y la maneja quien la maneje, sino de sin buscar segundos sentidos o tratando de disminuir esos segundos sentidos o segundos intereses. Y hablar francamente implica recuperar el vínculo con la autoridad, ver cómo legitimar esa autoridad o la autoridad ver cómo ayudar a hacer, pero también cómo reconocernos mutuamente para generar ambientes válidos. Entonces, el desafío en las instituciones es el desafío de una sociedad actual
que en el fondo cuesta mucho recuperar vínculos sanos. Y vínculos a su vez fruto del diálogo franco. Porque estamos en una sociedad donde cuando algo se rompe, se desecha, ¿no? Es descartable y no se arregla, ¿no? Cambiamos piezas. Si queremos instituciones sanas no podemos desechar, tenemos que arreglar. Y para arreglar, parresía, el concepto que usa allí la autora, que obtiene de Foucault, que Foucault obtiene de los griegos, y que nos invita a hablar cada vez más francamente.